En este video voy a explicar lo que son las funciones del lenguaje, pero para ello necesitamos relacionarlo con los primeros temas que fue el proceso comunicativo y la intención comunicativa. El proceso comunicativo les dije que eran 6 elementos. La vez pasada solo puse el audio con la finalidad de que ustedes fueran los que crearan un esquema del proceso. Yo lo haría de esta manera, con la explicación que di anteriormente. El emisor envía un mensaje al receptor por medio de un código que dijimos que eran las palabras, a través de un canal que puede ser la voz, pero también los implementos electrónicos, eléctricos, tecnológicos que tenemos hoy en día, y todo esto depende del contexto, que decía en el video anterior que el contexto es las circunstancias, los factores que influyen en ese momento en que se dé el proceso comunicativo. Hay que recordar también qué es la intención comunicativa. Siempre que hay una comunicación, aunque lo hacemos de manera ya hasta sin pensar, hasta involuntaria, siempre va a haber una intención comunicativa. Es decir, yo me comunico para algo. Deseo lograr un objetivo. Puede ser de lo más sencillo hasta lo más complejo. Es ese propósito que deseamos lograr, como lo dice el texto, que deseamos lograr cuando emitimos este mensaje. Decía que puede ser de lo más sencillo. Por ejemplo, el pedir que te acerquen un salero, ¿sí? Lo expresas. ¿Me puedes pasar el salero, por favor? Ya lleva una intención comunicativa, así de simple, ¿no? Que lo que quiero, pues, es que esa persona que está cerca del salero, pues, me lo acerque a mí. O puede ser algo tan complejo como un político dando un gran discurso para poder convencer a las personas sobre sus propuestas. Entonces, la intención comunicativa puede ir de lo más común, de lo más cotidiano, de lo más simple, hasta lo más complejo, pero siempre va a haber una intención comunicativa en la comunicación. Anteriormente les puse que completaran esta tabla. Precisamente se nos pone una situación comunicativa, 4 situaciones comunicativas, y la intención es que ustedes escribieran dentro de los recuadros, detectar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal y cuál es la intención comunicativa. Voy a ejemplificar nada más el primero. Se supone que esta tabla ya está realizada. Y si una madre le lee un cuento a su hijo, en este caso, esta situación comunicativa, si se fijan, las 4 son muy sencillas, muy simples de la vida cotidiana. En esta primera situación, el emisor viene siendo la madre. ¿Por qué? Porque ella es la que está leyendo. Y quien escucha es el hijo, por lo tanto el receptor es el hijo. Ahí en el recuadro pondría emisor, la mamá, receptor, el hijo. El canal, tengo 2, que es la voz de la madre, porque se supone que le está leyendo pues en voz alta para que el niño escuche el cuento, y el cuento mismo, o sea, el libro donde venga el cuento que está leyendo la madre. ¿Cuál es la intención comunicativa? Aquí la intención, como no sabemos otra cosa más que lo que se nos dice ahí, la situación, pueden ser varias. Puede ser que la madre le esté leyendo el cuento porque el niño está asustado. Tal vez se despertó llorando porque tenía una pesadilla y entonces la mamá le lee el cuento para tranquilizarlo. Si se fijan, esta palabra tranquilizarlo sería la intención comunicativa de esta mamá con su hijo. Puede ser también que sea porque no puede dormir. Puede ser también que sea ya un hábito, que todos los días la mamá lo haga. Entonces ya es un hábito de la mamá
que el niño se duerma escuchando un cuento. O puede ser incluso que la mamá quiere que el niño ya aprenda a leer. ¿Se fijan? Hay varias intenciones comunicativas. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que más certeza da? No lo sabemos. Todas esas pueden ser correctas, ¿sí? Entonces así se llenaba este cuadro y las otras 3 situaciones. Aquí es donde voy al nuevo tema, al de las funciones del lenguaje. Ok, ya nos quedó claro cómo es el proceso comunicativo. Nos quedó claro también que el proceso comunicativo siempre persigue un propósito, que es a lo que llamamos intención comunicativa. Bien, una vez que estudiosos, lingüistas se ponen a analizar, se ponen a estudiar este proceso y se dan cuenta de estas intenciones, tratan de clasificarlas. Sí, las funciones del lenguaje es una clasificación de intenciones comunicativas. Entonces, los lingüistas crean estas 6 funciones que ya debieron ustedes empezar a trabajarlas, que es la emotiva, la apelativa, la referencial, la metalingüística, la fática y la poética. Este tema es súper importante en nuestra materia porque las funciones se van a ver siempre en taller de lectura y redacción 1 y también el segundo semestre taller de lectura y redacción 2 se van a seguir viendo. ¿Por qué? Porque cada vez que se estudia un tipo de texto vamos a ver qué funciones se presentan en ese tipo de texto, ¿sí? O en esa comunicación. Entonces va a ser un tema recurrente y por eso es importante que lo comprendan, que lo conozcan, bueno, que lo conozcan primero, que lo comprendan y sobre todo que los identifiquen. Es fácil confundir algunos de ellos, hay que identificarlo. Esta tabla es, digamos, es rápida, ¿sí? Es fácil de identificar porque la intención comunicativa está muy breve y muy directa de lo que es cada una de las funciones, ¿sí? Vamos leyéndola. Por ejemplo, la función emotiva dice que su intención es dar a conocer sentimientos, emociones, opiniones, gustos o deseos propios. Creo que es una de las facilitas, ¿no? La misma palabra emotiva nos está diciendo que esta es la intención. En la función del lenguaje apelativa es muy interesante esta intención porque es la única que hace que el receptor haga algo. ¿Por qué? Porque su intención es dar una orden, solicitar que se haga algo, sugerir, invitar o pedir un favor. Tenemos la función referencial. Esta va a ser la más común. ¿Por qué? Porque su intención es dar a conocer información sobre cosas, personas, lugares, ideas, teorías, etc. La metalingüística, el nombre complicado nos puede ayudar a saber qué es dar o pedir información sobre el lenguaje mismo, su origen, uso y estructura, sintaxis. La fática, esta función es la más primitiva, digámoslo así, o la más sencilla, porque su intención comunicativa es mantener contacto con las otras personas. La función poética y última, como su nombre lo indica, también la tenemos facilita. Su intención comunicativa es transmitir belleza por medio del lenguaje. ¿Cómo se van a aplicar estas funciones? En los textos o en mensajes o en una comunicación verbal. Por ejemplo, en un texto, un poema tendría la intención comunicativa, pues poética, porque es un poema. Sin embargo, hay que saber, o es importante decir, que un solo texto puede tener varias intenciones comunicativas. Volviendo al ejemplo del poema, que se presenta obviamente la poética, también se presenta la emotiva.
porque sabemos que un poema pues transmite todas estas emociones, sentimientos, ¿verdad? Además de utilizar el lenguaje estético, el lenguaje literario, que ahí cumpliría con la función poética. Un texto apelativo sería, por ejemplo, un anuncio comercial. Si se fijan, ahí me está sugiriendo o invitando a que compre un producto o un servicio. La metalingüística la podríamos ejemplificar muy fácilmente o el ejemplo más claro sería un diccionario. En un diccionario viene con el concepto y la definición de las palabras. Entonces, un diccionario es completamente metalingüístico. La fática dice que es mantener contacto con las otras personas. Cuando alzas un teléfono, dices, bueno, ¿sí? Es como dice aquí, o sea, primero verifico que esté el contacto, ¿no? Los modales entrarían aquí. En nuestra vida social, pues tiene que haber reglas de etiqueta, ¿no? Modales, como el decir buenos días, buenas tardes, hola, presentarte, mi nombre es tal, ¿sí? Esa sería la fática. Cuando alguien estornuda, digo, salud, gracias, ¿sí? Ese tipo de frasecitas que decimos para llevar una convivencia armónica, esa cumpliría con la fática, ¿sí? No está dando información, no es una plática, no es una conversación con un amigo, es simplemente reglas de etiqueta. Y al último dejé la referencial, porque les dije que la referencial era la más común. Es la que da a conocer información sobre cosas. ¿Cómo te llamas? Dices tu nombre, referencial. ¿En dónde vives? Referencial, ¿sí? Quedé en tal grupo, en el turno matutino, turno vespertino, en tal covacha, referencial, ¿sí? Cuando alguien detiene el carro y tú estás pasando por la calle y te dice, oye, ¿dónde queda la calle tal? Y tú le das instrucciones, es referencial, ¿sí? El decir el color de las cosas, el color de la casa, cómo se llama tu perro, el nombre del perro, todo eso es referencial. ¿Por qué? Porque es información, simplemente. Entonces, siempre que hay información, que hay datos, cumplirá con la función referencial. Entonces, espero que esta explicación les quede claro, que esta explicación ayude a entender este tema tan importante de taller de lectura y redacción, que son las funciones del lenguaje.